Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer otro vídeo en la serie MLOps con MLflow y hoy veremos cómo convertir el modelo de Microsoft Florence Dodge a el formato IR, la representación intermedia del runtime OpenVINO, y luego lo loguearemos, crearemos todo lo necesario para loguear este modelo en este formato a MFlow para después luego poderlo descargar en cualquier entorno y poder hacer inferencia en la CPU. El Florence 2 es un modelo desarrollado, pues un modelo de visión, un Vision Language Foundation, que llaman Vision Language Foundation Model, desarrollado por Microsoft Azure y está bajo la licencia MIT y que nos permite hacer múltiples tareas en el área del computer vision, como el image captioning o el object detection, segmentación, OCR y algunas más. En total permite hacer como unas 16 diferentes tareas con el mismo modelo. Lo único que hay que hacerle es pasarle una etiqueta en conjunto con la imagen, que es la que hará que el modelo se comporte o te devuelva una información u otra. El modelo es bastante pequeñito, tiene dos tamaños que en principio son lo que llaman el modelo base, que tiene 0,23 billones de parámetros, y luego el modelo largo, que tiene 0,77 billones de parámetros. Son modelos pequeñitos, pero con un performance bastante eficaz. Es un modelo que se ha eh, entrenado, o sea, es un modelo base, lo puedes hacer un fine tuning si lo necesitas, aunque bueno, para el tamaño que tiene y las capacidades que tiene, pues es difícil que necesites hacer algo en particular. Sería en principio destruir un modelo que está bastante bien entrenado. Como os digo, se entrenó con un modelo, con un dataset creado por Microsoft que se llama FLD5B, que contiene 5,4 billones de anotaciones sobre 126 millones de imágenes. Entonces, el modelo está entrenado con distintos tipos de loss y estas anotaciones pues van, como veis aquí, desde eh, anotaciones muy generales a descripciones más extensas, ¿no? Esto, por ejemplo, que veis aquí son de los distintos tres tipos de image descriptions que hace el propio modelo, dependiendo de una etiqueta que le puedes decir, es caption, detailed caption o more detailed caption. También, pues luego, como veis, vaya, nada, no pasa nada. Bueno, en principio, pues como veis, está entrenado con distintos loss y distintas perspectivas. El dataset tiene anotaciones de todo lo que puedes extraer en una imagen, como veis, desde pues de lo que puede ser segmentación, eh, anotación de texto más granular, menos granular, a segmentación también desde menos granular a más granular para detección de objetos. Bien, os voy a pasar la información como es habitual en un notebook que os he creado. Como os digo, vamos a ver cómo convertirlo al formato IR de OpenVINO. OpenVINO, como bien sabéis, también es un toolkit de Intel que está diseñado para hacer inferencia y optimización de redes neuronales. También se puede hacer de LLMs, obviamente, y que bueno, pues se integra pues con un montón de hardware. Creo que por aquí tengo el el chipset de OpenVINO. Como veis, trabaja prácticamente con casi todo. Creo que hay aquí exactamente este gráfico os muestra con quién se integra y dónde es capaz de correr este runtime, ¿no? Una vez que has transformado al formato IR, que es el formato propietario de OpenVINO, pues puedes correr el modelo en cualquiera de estas plataformas hardware, ¿no? Desde CPU, GPU, NPUs o
FPGA. Entonces, como veis, las GPUs pueden ser de Intel o también son de Nvidia, aunque no lo ponga aquí, también de Nvidia. No le hacen, obviamente, propaganda a la competencia, pero vamos, pueden correr el modelo en GPUs de Nvidia sin ningún problema. Y luego en todo tipo de CPUs. O sea, esto es, en mi opinión, obviamente, el formato recomendado o el runtime recomendado especialmente cuando necesitas correr tus modelos en CPU. Es fantástico y bueno, ya solo con transformar el modelo al formato IR, que es un formato, como os digo, propietario de OpenVINO, pues podéis, ya comprime el modelo, lo reduce de tamaño y podéis, digamos, hacer una inferencia con ese mismo modelo de una forma bastante óptima en una CPU. Este modelo, aunque es pequeño, bueno, como veréis hoy, estoy trabajando en mi GPU, en mi CPU local, y en local, pues el modelo, como veréis, va bastante ligero. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, MLflow, pues ya lo conocéis, es la herramienta, el toolset también, que nos permite o que nos ayuda en todo el ciclo de vida del Machine Learning, ¿no? Desde el diseño, el entrenado la personalización de modelos, luego hacer inferencia y model governance o el gobierno de todo el ciclo, o sea, del ciclo del Machine Learning, del ciclo de vida del Machine Learning. Toda la documentación, como os digo, os la pongo en el propio notebook para que, bueno, pues aunque ya son temas recurrentes en el canal, hay bastante información de todo esto. De MLflow hay muchísima, de OpenVINO también hemos trabajado mucho con este runtime, especialmente para lo que os comentaba de convertir modelos, incluso hacer, pues también, no sé, que no lo he comentado, puedes hacer también cuantización y optimización de los modelos con el formato. Es un poco más compleja de lo que utilizan otras plataformas porque tienes que tener un dataset de calibración, pero se puede hacer y es también muy eficaz, ¿no? Como os digo, en mi opinión, una herramienta desarrollada por Intel, muy eficaz, y viene con otra serie de tools que ahora veremos, aparte de lo que es el runtime, viene con el NNCF, que es una herramienta para hacer, digamos, la propia conversión y luego la optimización. Pero que hoy solo veremos el tema de compresión, de transformación al modelo y luego crear la clase, la custom class, como hemos hecho en otras ocasiones, para poder loguear el modelo en MLflow y una vez hecho logueado allí lo puedas descargar, para hacer inferencia en cualquier entorno. Como os digo, en principio estoy trabajando en mi entorno local, que es una máquina Intel con 64 gigabits de memoria y una CPU i7 de 2,2 GHz y luego con una GPU de 4 gigabits. La GPU no la vamos a usar, pero bueno, está ahí, está, que lo sepáis. Es con Windows 11, y vamos a hacer todo el tema de optimización en la plataforma Windows. Bien, os paso aquí lo que se necesita instalar. También aquí creé una pequeña librería que se llama VHelpers, está disponible en pip para todos estos ficheros que utiliza el propio que utilizamos para la conversión y para luego hacer inferencia. Todos los que voy son los recopilo y los pongo en un paquete que lo tenéis ahí disponible. Y el MLflow, esto que está aquí comentado, lo podéis comentar para tener todo disponible en vuestro entorno. Estos son los ficheros, estos mismos no lo necesitáis si instaláis el propio OV-Helpers, porque los tengo ahí incluidos, pero bueno, si no, pues los podéis bajar y no instalar el paquete si no queréis. Una vez que habéis bajado esto, pues bueno, aquí como veis, lo único que he hecho es
introducir el propio helper en el paquete. Si no queréis usarlo, quitar el prefijo v de underscore helpers y os funcionará de la misma manera. Eso sí, si habéis bajado estos scripts. En este script pues simplemente lo que tienes es el selector para el modelo. Yo le he hecho la conversión al base FT y al largo FT y al largo. Hay 4 modelos para poder convertir. Aquí simplemente creamos el path del modelo y con convertir pues te convierte el modelo al formato IR, que es simplemente lo que es. Primero lo baja obviamente de Hugging Face Hub y luego pues lo convierte. Como veis, crea los 4 componentes, que son el decoder con pasado, el decodificador, el encoder y el image embeddings. Esta es la arquitectura típica de estos modelos Vision Transformer, que tienen pues bueno, una parte para codificar la imagen, otra parte para codificar el texto y el otro componente, que es el que nos da el contexto del texto para poder luego pues hacer cualquiera de las tareas de la imagen, ¿no? Y como os decía antes, este formato, el IR, pues tiene 2 ficheros. Uno es una simple descripción en metadata de las propias capas del componente, que es simplemente una enumeración y, como veis, pues mantiene los tipos de datos. Aquí, como os digo, no estamos haciendo cuantización, simplemente estamos haciendo compresión. Y aquí tenéis los componentes. Si nos fuéramos al Microsoft, a la página, como veis, el largo, aunque este es el largo, el internet funciona fatal, pero bueno, vamos a ver un segundo. Como veis, el modelo, el Florence Base, tiene unos 464 megabits. El binario, lo que son los propios pesos y vías del weights and bias que tenemos en el modelo en formato PyTorch, y una vez que lo has descomprimido, pues bueno, se convierte en los 4 componentes que habéis visto aquí. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente, bueno, la transformación, digamos que lo deja, digamos, aquí veis que solo tenéis un único fichero. En la conversión a IR pues se convierte en 4 componentes independientes. La clase que luego nos proporciona OpenVINO nos permite trabajar con los 4 componentes y hacer la inferencia utilizando estos mismos componentes. Es esencialmente lo que hace Transformers con la librería. Y aquí, pues bueno, una vez que hemos convertido los componentes al formato, pues luego se desarrolla, Intel ha desarrollado, como hace con todos estos modelos, un componente un script que nos ayuda a hacer la inferencia con ese modelo. Bueno, una vez aquí con el propio convert, donde estábamos, pues nos convierte el modelo y nos genera todo este contenido que veis en una de las carpetas. Dependiendo del modelo, crea una carpeta con el nombre del modelo u otro, y esa es la carpeta donde contiene todo lo necesario para hacer la inferencia. Desde los ficheros de metadata, de configuración, al image processor, al tokenizer, etcétera. Bueno, luego en el helper también tienes la clase OV-Florence2Model, exactamente OV-Florence2Model, Florence2Model, exacto, y con apuntando a este pad, pues puedes cargarlo y luego pues simplemente le pones aquí, normalmente auto en mayúsculas, para que te lo cargue donde sea lo más adecuado. Aquí esto pues solo te está detectando las dos
Los dos dispositivos donde puedes hacer la inferencia, esto puramente depende de qué tipo de PyTorch has instalado. En este caso, como veis, estamos instalando el que tiene soporte CPU, con lo cual no vamos a poder hacer inferencia en GPU. Una vez que tenéis el modelo, aquí tenemos un detalle de todas las tareas que puede hacer, y simplemente lo que hay que basarle pues es la etiqueta que veis en los entre comillas, ¿no? Hacer action, object detection, que es la OD, region proposals, hay otra aquí que es la que llaman dense region action. Y veis aquí también cada tarea te devuelve un tipo de dato diferente. Hay algunos que solo devuelven texto, como es el caption. En el object detection te devuelve unos bounding boxes, que significan el, el área, ¿no? En el cual ha detectado un objeto, te devuelve un rectángulo. Hay otros que el dense te devuelve todo el shape de un objeto, o sea, todos los puntos que conforman la figura del objeto. Y bueno, pues dependiendo, como os digo, de lo que de la tarea que le pasáis, pues te devuelve una cosa u otra. Normalmente un diccionario con la tarea y los objetos que ha detectado. Como veis, puede hacer OCR y OCR with region, que simplemente te detecta el texto y te devuelve también el bounding box donde está ese texto. Vamos a probar con una imagen. Como veis, aquí apunta una imagen que ahora la veréis. Simplemente la pasamos, aquí estamos creando el procesador, apuntamos al model path, o sea, estamos apuntando aquí, le pasas una tarea OD, aquí abrimos la imagen con Pillow, este es el tamaño de la imagen y la pasamos por el procesador. Como veis, el procesador nos genera lo convencional, el vector con nuestros inputs, o sea, tokenizado, tanto imagen como texto. O sea, aquí le pasas el PRON es la tarea, la imagen, y que retorne tensors. Aquí ya veis que la imagen la ha convertido al input, tres canales 768, 768. Aquí veis el ejemplo de lo que es. O sea, tenéis por un parte el pixel values, que es la imagen, y luego el inputs IDS, que es la tokenización del texto. Lo ha convertido en un... lo ha tokenizado. Entonces generas, cuando usas el modelo generas, le pasas el input, los valores de la imagen, y bueno, lo normal es un element, máximo número de tokens, número de bins, dos sample. Podéis pasarle, si no queréis bins y usar dos sample, le podéis pasar una temperatura, lo mismo que hacéis con cualquier otro LLM. El procesador aquí generas el texto, y luego el post-process generation, que esta tarea es la que hace, la que particulariza el output dependiendo de la tarea que estás usando. En el object detection, pues como veis, te devuelve una serie de bounding boxes con las etiquetas. Ahora vamos a ver lo que nos ha devuelto. Como veis, esta es la imagen, es una imagen de una ciudad, creo que es Beirut, si no recuerdo mal. Y bueno, pues veis que ha detectado una serie de objetos. Es una imagen bastante complicada, ¿no? Pero veis farolas, streetlights y rascacielos. Es muy difícil aquí, pues bueno, si tuviera que detectar todos los objetos, seguramente con una imagen más sencilla, pues lo haría bastante mejor, ¿no? En principio. Pero bueno, ya veis que ha detectado los rascacielos, cuatro rascacielos y luego cuatro farolas de eso. También depende del número de tokens que le vayáis a pasar aquí. Este modelo tiene 4096 de ventana de contexto, o sea que podéis jugar con este parámetro y ver qué es lo que os devuelve. Aquí ahora le pasamos al mismo modelo otra tarea, que es More Detailed Action, y como veis aquí os devuelve exclusivamente la tarea, o sea, la descripción de la imagen.
Aquí vamos a configurar ahora todo el tema de MailFlow para poder hacer el logueado. Son todas estas casillas que veis aquí. Esto, como veis que paso muy rápido, es porque ya lo he explicado 50 millones de veces, o sea que no vamos a meternos más en ello. Ahora nos metemos un poco en el tema del modelo, ¿eh? Que es como también lo dicho, ha sido explicado 20.000 veces, cómo convertir o crear un custom model que llaman con la clase Python model y luego usar también el método PyFarm o la clase PyFarm de MLflow con la cual trabajas con los modelos customizados. El modelo customizado, como bien sabéis, necesitas sobreescribir el método loadContext y el método predict. En el loadContext vas a cargar tu modelo desde, en principio, cuando lo salvas en MLflow, lo que le pasas en el objeto contexto es el path local donde tienes el modelo, y él lo va a leer de ahí y lo va a subir al MLflow, al Artifact Repository. Ahora veremos todo aquello. Y luego, pues, en principio, en el load context, lo que haces es, tomando el objeto context, que ahora lo veremos, esto define en el logueado del modelo, cuando salvas el modelo a MLflow, y ahí pues le pasas todos los paths necesarios para construir o instanciar los objetos que vas a usar en la predicción. Cuando me refiero a eso es que, como bien sabéis, los custom models pueden trabajar con componentes RAG, Retrieval Augmented Generation, con LangChain o con cualquier otra tecnología, con Llama Index también. Y entonces, pues aquí no solo instanciarías el modelo, tu LLM, de la forma que quisieras, tu chain, sino que también podrías instanciar, por ejemplo, vector stores o otras tecnologías que necesitaras para poder hacer la predicción. La predicción no es más simple que la tarea de generación. Sí, y aquí pues lo que haces es, digamos, obtienes un input y produces un output. Esto lo vamos a configurar luego con la firma del modelo, cómo es ese input y cómo es el output. Y aquí lo que haces es, utilizando los elementos que has instanciado en el load context, pues generas. Como os digo, puede ser una generación de generar una respuesta usando un LLM que se conecta a su vez a un vector store que retorna una serie de respuestas como contexto, y con ese contexto, la pregunta que le has pasado, pues genera un LLM, que puede ser un LLM que sea público o privado, en Olama, como sea. Al final le pasas el contexto y el input se lo pasas al LLM, el LLM te responde y luego tú lo retornas al usuario. Aquí, como veis, lo que estamos haciendo, bueno, por un lado, o sea, el método predict. Este método predict está disponible para todas las tecnologías que se integran con MLflow, para las que se integran de forma nativa como para las que se integran de forma custom, como estamos haciendo aquí, personalizada. Entonces, cuando una tecnología se integra, esto lo hace la tecnología, por ejemplo, PyTorch, TensorFlow, Keras, todos tienen, aparte de su, digamos, clase nativa, en la cual pues puedes hacer alguna cosa más, tienen la parte, digamos, genérica, que hace que todos los modelos que logueas en MLflow puedas trabajar con ellos de la misma forma. Entonces, siempre vas a poder, por ejemplo, aunque sea un modelo de Python o un modelo de TensorFlow, una tecnología de las que se integra de forma nativa con MLflow, siempre vas a poder llamar a ese modelo, vas a poder loguearlo en MLflow con loadContext, perdón, sí, llamando al log model. El log model llamará al load context, y lo que tengas definido, esto, como te digo, en las tecnologías que se integran de forma nativa, está ya hecho para ti. En este caso, como nos definimos nosotros, porque hay modelos que no los puedes,
que no los puedes loguear utilizando la integración nativa, como es este caso, especialmente cuando lo has convertido a un formato como el IR de OpenVINO. Pues aquí, como te digo, tanto en el custom como en como en esto, pues todos tienen estos dos métodos para que de la misma forma puedas trabajar con cualquier tipo de modelo. Entonces, aquí en el predit siempre, en el load context siempre recibes el contexto y en el predit recibes el contexto, el input que quieres usar para hacer la generación y parámetros. Parámetros para usar en la generación, para usar en la búsqueda en el vector store, para configurar la generación del modelo, el procesador, ya sea de texto, de imagen, cualquier cosa. Cualquier cosa que quieras pasarle a tu generación, se la puedes pasar vía parámetros. Dicho, ahora veremos en el input que solo podrás usar esos parámetros que definas o sea, en la generación de lo que llaman la firma del modelo. Como veis aquí en la predicción, pues aquí estamos tomando los modelos. Si no los configuramos por defecto, lo que estamos haciendo es que la tarea por defecto sea more detailed action, si no le pasamos nada, y luego generamos tokens, número de bins, y luego veréis que le he pasado, que he creado la temperatura, pero no se la estoy pasando. Eso significa que si le paso la temperatura aquí, como veis aquí no la estoy usando, podría utilizar un asterisco params para poder pasar todos los parámetros que vienen en este diccionario, pero bueno, aquí lo he personalizado. O sea, en definitiva, aquí en el predit vais a configurar la lógica para poder hacer la generación del texto. Entonces, como veíais también, la tarea se la estoy pasando como parámetro para funcionar el modelo. La imagen me viene en el model input, que le estoy pasando un path. En este caso tomo el path y lo abro, y luego lo mismo que hemos hecho arriba, al procesador le pasas la tarea y la imagen, y luego al model generate le pasas el texto, los valores de píxeles que ha generado el procesador, y aquí los parámetros que estamos extrayendo del objeto params, ¿no? El decodificador y el postproceso acorde a la tarea con la que estás trabajando. Y luego le vamos a devolver al modelo, al usuario, la tarea con lo que ha generado el procesador, con lo que ha decodificado. A la hora de firmar el modelo, pues le tienes que crear un esquema de entrada, o sea, de output, un esquema de entrada y un esquema de parámetros. Como veis aquí, los parámetros, he definido temperatura, new tokens, new bins y la tarea. Tenemos una serie de tipos que están definidos en MLflow, model signature, y esto me sobra, que lo tengo dos veces. Y con el model signature pues le pasas el input, el output y los parámetros. Y aquí pues estamos creando un ejemplo de lo que sería nuestro input. Si evaluáis la signature, pues ahí tenéis tanto input, output como parámetros a pasar. Y aquí pues simplemente creamos un timestamp en string. Aquí estamos mirando las, digamos, librerías, ahora veremos esto, y aquí vemos el logueado a MLflow. Como sabéis, me gusta poner en todos los modelos una descripción lo más detallada de lo que es este experimento, para así cuando vuelva a él, pues tener, digamos, detalle de cuándo y cómo se ha hecho y qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Luego, en un bloque de MLflow Start Run, pues encapsulas el logueado del modelo, le das un run name, lo mismo, con un timestamp, le pasas la descripción, y este experimento, lo que retorna el experimento, digamos, guardamos en el objeto run.
con MLflow PyFAM log model, pues siempre puedes loguear cualquier tipo de modelo, como os digo, dependiendo de, o sea, en el caso de los custom, como es de los modelos personalizados, pues hay que hacer una serie de trabajos que es como lo que veis aquí. Le pasamos el directorio dentro de MLflow, del MLflow Artifact Repository, del MLflow Server, donde se guardará todo lo que sea necesario de o sea, todos estos ficheros, ahora lo veremos. Creamos el Python model, o sea, instanciamos la clase Florence Actioner. ¿Esto qué es lo que va a hacer durante el logueado? Lo que hace es si MLflow instancia una clase, un objeto de la clase Florence Actioner y llama al método loadContext. Ahora veremos el loadContext. Como veis aquí, le estamos pasando artifacts, snapshot y el path del modelo, que es este path que tenemos aquí, y lo que va a hacer, pues como veis aquí en la clase, el loadContext, usando of Florence to model, pues va a leer el modelo de context, artifacts, snapshot y lo va a meter al device auto, en este caso la CPU. Y el autoprocesor, pues lo mismo, va a leer de este directorio local y nos crea los dos objetos en la clase. Una vez hecho eso, va a intentar hacer una inferencia con el input example, y si todo sale bien, pues empezará a subir todos estos objetos al experimento. Ahora lo vemos. Con lo que le pongas aquí en el PIP requirements, él va a crear tanto un conda YAML file como un Python environment YAML para poder o crear un conda environment en otro servidor cuando quieras hacer inferencia, o puedas crear un entorno conda o un entorno Python. Entonces, en los requerimientos Python le tienes que pasar todas aquellas librerías que tú vas a necesitar para poder hacer inferencia con este modelo y con la tecnología que estamos usando. En este caso, pues veis, le paso el runtime de OpenVINO, Einop, StoreVision, Torch, Transformer, Pillow, Team, OVHelpers, que es la librería donde tengo los scripts tanto de conversión como de inferencia que proporciona OpenVINO, y en NCF, que es otra librería del propio OpenVINO. Le pasas un ejemplo y le pasas la firma del modelo. Todo esto te va a generar en tu propio modelo, como veis aquí, en el Cactioner, que es lo que le has pasado aquí. Debajo de Cactioner te crea la carpeta artifacts, y la misma carpeta que tienes en local, pues te la copia en tu en tu experimento. Luego te crea la tarjeta ML Model, que tiene toda la metadata necesaria para que tú puedas, para que el MLflow en cualquier otro sistema entienda cómo se ha logueado este modelo, de dónde viene y qué librerías, con qué versiones necesita para poder luego hacer inferencia en otro sistema, como es la firma de entrada, como es la firma de salida, etcétera. Como veis aquí, utiliza Clockpickle version. Esta es la librería que utiliza para crear una serialización del objeto del Python model que hemos instanciado, y te lo sube a tu entorno local. ¿Esto por qué lo hace así? Porque luego en la descarga, ¿vale?, que veremos ahora, aquí hacemos solo una descripción de lo que ha hecho el propio, o sea, lo que ha retornado. Este es el log, digamos, de la metadata de nuestro experimento. Y luego aquí tenemos la URI, que esto es lo que nos retorna
el logueado del modelo. Nos retorna un objeto que es el model info, que ahí hemos tomado la información, pero como veréis tiene otra serie de componentes. Como veis ahí, pues tiene toda la firma. El model info es esencialmente lo que tienes aquí, que luego lo puedes usar, como veis aquí, tomo la model URI, ¿para qué? Para, utilizando MLflow PyFAM Load Model, bajarme el modelo a local. Y como veis aquí estoy bajando los artefactos, 27 elementos, creo que son todos estos que hay aquí. No sé, que hay 26 si no me equivoco. Más también el model info, que es con lo que construye este otro objeto que tienes aquí. Una vez que hemos bajado el modelo a local, veis que tenemos toda la metadata que necesitamos. Aquí también le puedes pasar, si no recuerdo mal, tenéis la metadata, tenéis el model config, le pasáis metadata. Bueno, podéis iterar a través. Esto es exactamente lo mismo que tenemos en el model info de aquí. Y ahora una vez con el modelo, pues simplemente hacemos predicción. Tomamos una imagen, creamos una imagen que es la misma que hemos visto ahí arriba y hacemos un predict. ¿Cómo? Pues le pasamos el input y le pasamos los parámetros. Como veis, aquí solo estoy pasándole la tarea. Si le quisieras pasar un parámetro, pues quieres cambiar el número de bins, por ejemplo, que es uno de los parámetros que hemos metido en la firma, le podríais pasar también el número de bins, el número de tokens o la temperatura. Y bueno, pues aquí te responde, veis que tarda poquito y vemos aquí lo que nos devuelve el modelo. Aquí estamos registrando el modelo en el Model Registry y con un MFlow Client pues hacemos lo mismo, pero en vez de apuntar al experimento lo que apuntamos es al Model Registry. ¿Por qué loguear los modelos en el Model Registry? Muy sencillo, porque así puedes hacer Model Governance. Entonces puedes tener distintas versiones de tu modelo bajo un mismo nombre, puedes tener distintas versiones, unas configuradas con unos parámetros, otras con otros, siempre y cuando el modelo, bueno, sepas lo que hay en esa versión y cómo invocarlo. Tienes toda la información, no obstante, en la metadata de tu experimento o de tu modelo. El modelo simplemente en el model registry, del model registry o del registro modelo apunta al experimento que ha generado ese o que con el que se ha logueado ese modelo, con lo cual está todo enlazado dentro de MLflow. Aquí simplemente lo que estamos utilizando es el mismo método MLflow PyFun Load Model, pero en vez de apuntar a la URI del experimento, apuntamos al Model Registry. Como veis, tomamos aquí lo hemos registrado con este nombre y aquí simplemente le pasas, en vez de la URI cambia, veis que la URI aquí en el experimento es es runs, el ID del experimento y el pub donde tienes toda la información, y en este caso le pasas el nombre del modelo y la versión que quieres usar. Hacemos lo mismo, le pasamos la misma caption y aquí hacemos otro tipo de predicción, ya que podemos pasarle otra tarea y el modelo nos va a responder de otra forma. Obviamente aquí le estamos pasando object description y lo que nos va a retornar en vez de la descripción de la imagen nos pasa pues los bounding boxes detectados y las etiquetas de los objetos detectados. Aquí, como veis, pues simplemente imprimimos el objeto, o sea, la URL a la que hemos apuntado para bajar este modelo.
Y poco más os puedo contar de esto. Como veis, otro más. Llevamos no sé cuántos modelos ya customizados, unos cuantos, con distintas tecnologías. El FI3, la MA3, modelos de visión. ¿Por qué utilizamos el Custom Model? Pues porque, como os he dicho antes, hay tecnologías que, aunque a priori están integradas, Transformers está integrado con MLflow, pero cuando estás utilizando conversiones como las que veis, o a ONNX o a OpenVINO, TensorRT lo vamos a ver también, como loguear modelos que están convertidos a TensorRT de NVIDIA. Y claro, estas tecnologías no están integradas, aunque el modelo per se pueda funcionarte con una pipeline de Transformers o con el Flavor Transformers o con PyTorch o TensorFlow, dependiendo del back que estáis utilizando. Una vez que has convertido el modelo, como hemos hecho aquí, al formato OpenVINO, esto ya no es estándar, esto ya es algo personalizado que lo tienes que hacer. Bueno, tienes que construir un modelo Python como lo hemos visto aquí y digamos, loguearlo de esta forma. Os va a funcionar igual, lo que pasa que hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? Y hay que digamos, personalizar todo el proceso a la necesidad o a cómo has construido tu modelo, ¿no? Y cómo quieres que funcione. Muy bien, eso es todo. Voy a subir ahora este tema al repositorio y pondré un link la descripción del vídeo para que podáis, digamos, encontrarlo en el repositorio del canal. Aunque ahora ya hay varios, pero bueno, con el link que os pondré ya podréis acceder a este notebook. Y nada, espero que os haya servido, que os haya resultado interesante, y si es así, pues como siempre os digo, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, hacer comentarios, tenéis el super thanks y todas esas cosas, y también compartir con amigos y colegas, y así me ayudáis a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.